Buenas, buenas, buenas. Hola, señoras y señores, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 10 de la mañana con 21 minutos en toda la recontra República Argentina. 13 grados indica el Servicio Meteorológico Nacional para esta linda jornada de martes, con cielo al menos despejado, y durante toda la semana va a seguir igual. Hoy un staff medio cambiado. Sí, ¿no? Debemos aceptarlo. Sí, después de el gran espectáculo del día de ayer de Javier Milei, de los 300 años de Rosario en el día de hoy, de un montón de cosas que van pasando. Hoy cumple 300 años la ciudad de Rosario. ¡Felicidades! No tiene día de fundación exactamente, pero se celebra el Día de la Virgen. Así que, bueno, nada, se celebran 300 años, así que un beso enorme para la ciudad de Rosario. Un orgullo total. Y aquí, al lado, los tenemos a ellos sentados, sí, señoras y señores, allá donde arriba de todo lo van a ver con DOT, D-O-T-T, en realidad es Emilio Monzó. ¿Qué tal? Buen día, Emilio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Un placer tenerlo por aquí. Y Dania Tabela, tercer y cuarto candidato de la lista de Provincias Unidas. Así es, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, por favor, a ustedes por venir. Bueno, jornada hermosa, le decíamos. Sabemos que vienen haciendo kilómetros, recorriendo lugares. ¿Cómo están? ¿Cómo han llegado a San Nicolás? Dale, primero las damas. Bueno, no, bien, muy bien. Siempre es un placer venir a San Nicolás, porque, bueno, nosotros que somos del interior de la provincia de Buenos Aires, es una ciudad más que importante en este interior y que tiene mucho que ver con lo que nosotros venimos pensando para esta campaña, que es darle voz al interior productivo, darle representación a ese interior y escuchar sobre todo las problemáticas por las que atraviesa ese interior, que muchas veces queda subsumido en los grandes medios de comunicación, en los conflictos del AMBA, en las problemáticas que vemos en la capital federal y en el conurbano bonaerense. Y para nosotros es muy importante esto, ¿no? El mano a mano, el poder conversar con los vecinos. Venimos del parque industrial, de tener una charla con empresarios locales. Venimos recorriendo las rutas y viendo el desastre que son estas rutas abandonadas por la suspensión de la obra pública del actual gobierno, la poca bolilla que le da el gobernador de nuestra provincia a todas esas cosas. Bueno, y acá estamos nosotros tratando de conversar y de generar una alternativa para las elecciones del 26 de octubre. En eso muchas veces nosotros hemos hablado acá y lo hemos dicho, porque cuando uno se queja o escucha quejarse, por ejemplo, en este caso al gobernador o a otros gobernadores de otras provincias, con el corte de la obra pública, por ejemplo, de Javier Milei, también en rutas provinciales no se ve algún avance. Digo, hay rutas provinciales que están hechas pelota, perdón la palabra, ¿no? Pero están hechas bolsa, y la verdad es que cuando uno escucha de un lado una queja, pero a puertas adentro, ¿qué se hace? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo es el todos diagrama? los gobernadores son iguales. No, Acá nomás tenemos al gobernador de Santa Fe, a Puyaro, que está en nuestro espacio en Provincias Unidas, que decidió hacerse cargo de la obra pública en la medida de sus presupuestos y de sus posibilidades, y las hace. El gobernador de la provincia de Buenos Aires es bastante remolón con atender las demandas y las necesidades del interior de nuestra provincia. Esa es mi mirada, por lo menos. Sí, pero a veces pasa, ¿no? Digo, qué difícil es hacerse cargo, porque también la gente, no sé si les pasa a ustedes, porque nosotros estamos en parte de medios, ustedes obviamente, por supuesto, caminando la calle haciendo política, pero después el ciudadano común, el que está en la calle, el que todos los días se levanta, va a trabajar, a veces no sabe qué le corresponde a quién. Y no importa a quién le corresponde. Claro. Nosotros necesitamos la ruta. Soluciones. ¿Qué tan difícil es solucionar cosas en la Argentina de hoy? Mira, es difícil porque no hay sentido común para solucionar las cosas. A mí me parece que lo más difícil que tiene hoy, o lo más difícil que hace hoy la gestión de las cosas, es la falta de diálogo, la incapacidad de respetar al otro, de ser tolerante cuando el otro piensa distinto, y esta mirada indispensable y necesaria de que al país hay que sacarlo adelante entre todos, igual que en nuestras casas, igual que en nuestras familias, igual que en nuestras ciudades. Yo creo que lo que se ha perdido es la capacidad del sentido común y del diálogo, que justamente es lo que permite avanzar en estas cuestiones. Y en eso, por ejemplo, a nivel, cuando uno analiza a nivel nacional qué es lo que pasa también, en un momento un gobierno trazado por la falta de diálogo, por el pelearse con todos, con distanciarse de gobernadores, de legisladores, de todo el mundo, dar un discurso a espaldas del Congreso, y hoy, por ejemplo, tratando de tirar lazos nuevamente, tirar una soga que alguien rescate, o tirar un salvavidas para que alguien lo agarre y poder sumar algún apoyo. ¿Qué es lo que pasa con ese diálogo? Ahí, primero, agregarle al concepto de Daña de por qué no se solucionan las cosas.
Para mí el primer punto por incompetencia. Son incompetentes. Principalmente hoy en el gobierno nacional, ese es el común denominador de todo el gabinete. Pero no nos debería sorprender porque la elección de Milei tuvo un sentido justificado, que fue una reacción de la sociedad indignada por los gobernantes anteriores. Pero fue un voto reactivo, no fue una revolución. Fue un voto a una reacción a un estado, a un malestar general que ocurría en Argentina con un gobierno anterior o con varios gobiernos durante mucho tiempo que nos llevaron a una situación muy crítica. Ahora votamos con reacción y no votamos a alguien competente. Cuando asume como presidente de la nación, mandó un paquete de leyes, de ideas que sí, conceptualmente de cosas que hay que cambiar en Argentina, pero sin competencia recién llevó a tu descripción. Entró con una mayoría de 160 legisladores que apoyaban sus ideas y hoy termina peleándose con sus propios socios. Desde Mauricio Macri y el PRO, que fue un apoyo sustancial y que era un apoyo que moderaba su carácter emocionalmente alterado, para poner palabras, estoy tratando de buscar palabras para no cuidarme las palabras. Mauricio Macri le daba ese matiz de cierta seriedad y llegó a ir sobre el distrito de Mauricio Macri, que es la ciudad de Buenos Aires. Es decir, su principal socio y quien le daba este matiz de seriedad, él fue a buscarlo en su propio distrito. Estuvimos hace poco en Corrientes viendo también cómo otro aliado de ellos, que era el gobernador de la provincia de Corrientes, ponerle un candidato enfrente. Obviamente que el candidato fue un papelón, pero perdieron un gran aliado que era el gobernador de Corrientes. Tuvieron una derrota en la provincia de Buenos Aires que se acusan todos entre ellos de esa responsabilidad, que fue realmente una elección municipal. Solo se les ocurrió nacionalizarlos a los del gobierno nacional. Y entonces acá estamos todos esperando que cambie esta actitud. El propio Estados Unidos le dijo que tiene que trabajar sobre una gobernabilidad, porque si no estos préstamos van a caer en saco roto. Pero vimos ayer a un presidente de la nación, tengo un contraste, un común denominador de las visitas, de que la gente dejó de estar preocupada por la inflación y está preocupada por el empleo. Y recién venimos del parque industrial de una empresa que tuvo una inversión el año pasado para vender 100 toneladas al año de mallas de acero y hoy vendía 200 toneladas de malla de acero por mes, hoy vende 60 e hizo una empresa para vender 400 mallas de acero. Entonces, esa persona está más preocupada por la importación de China, por los insumos más baratos y por dejar gente en la calle. Y por el otro lado vemos el contraste, un recital cantando Nino Bravo, Los Ratones Paranoicos y cosas extrañas, que contradice totalmente con esta realidad que estamos observando en el interior, en Olavarría también. Pero quiero darle una mala noticia. Eso votamos y eso vamos a tener 2 años más. Perdón, en el medio, discapacidad, universidades, garras, cambio, universidades, jubilado, Karina, Españolo, Esper, ayer y recital. Claro. Y vos decís... Algo está disociado. Entonces, se desconectó Milei, recién hablábamos en una reunión, se desconectó Milei de la sociedad, se disoció, o Milei sigue siendo lo mismo. Lo que pasa que la sociedad, cuando votó Milei, votó indignada por lo anterior y votó una persona que andaba con una motosierra y decía, era vibrante, era atractivo, y decía que con esa motosierra nos iba a cortar a todos en pedazos, artistas, periodistas, políticos. Bueno, hoy pasó 1 año y la gente le está diciendo, deja la motosierra, ya está todo bien, todo eso, y empezá a construir. Pero hemos votado un presidente que por naturaleza destruye. Entonces, la desconexión tiene que ver con el contexto diferente. Hoy la gente dejó de pedir la destrucción. Hoy la gente dice, bueno, ahora ya está bien. Ahora comencemos a construir este país. Y sin embargo vemos en un recital anoche
que él no cambió de frecuencia. Y lamentablemente le quiero decir a la sociedad que él no va a cambiar, es auténticamente así, y vamos a tener serias dificultades y va a tener serias dificultades para ir a buscar los consensos si continúa con esta actitud. Y en ese panorama, porque dijo algo clave, que es esto de un modelo de país que importa todo lo que consume, o al menos eso es lo que quiere, y quiere que los precios se regulen, que finalmente después el mercado no se regula solo, sino que él termina interviniendo, digamos, el gobierno o el Estado interviene sobre el dólar, un montón de cosas, porque, por ejemplo... incoherente. Sobre el principal precio de la economía, que es el salario. Cuando vos te pisan la paritaria y te dicen por debajo de la inflación, estás interviniendo en el precio del salario. O, por ejemplo, mencionaba empresas, dólar que no sea, el cepo que no se le ha sacado tampoco, cepo que se le pone solamente a las empresas y a los individuos se sacó. Digo, pero en ese modelo, ¿cómo se puede levantar un modelo productivo de país que se está destruyendo día a día? Porque hay empresas que cierran día a día, hay gente que se queda sin empleo. ¿Con ese modelo? No. Es otro modelo. Es increíble porque vos recién relataste en 30 segundos todas las contradicciones de este gobierno, es decir, empezando porque iba a terminar con el Banco Central. De última, que haya una ley para independizar el Banco Central del Tesoro. Y admira y no para de viajar a adular a Trump. Que la política de Trump... Proteccionista todo lo contrario. Entonces, si le querés agregar una contradicción a todo esto, es la política de Trump. El mundo entero occidental, hoy las políticas tienden, después del COVID, que fue un manto de realidad de la dependencia que teníamos de los insumos, en este caso de salud, de todo Asia, y esa dependencia lo llevó a preocuparse, después se traslada al resto de los insumos, y hoy tenemos un occidente que se protege, porque lo que estás importando son también derechos del trabajador que no están en esos países de Asia. Entonces, hoy, ¿qué está haciendo Occidente? Yendo a un lugar totalmente distinto que Milei. Hoy Occidente lo que se está protegiendo es justamente del avance de todo lo que es Asia, justamente porque no se respetan este tipo de derechos y que los insumos son mucho más baratos. Entonces, esta protección que tiene Europa, esta protección que comenzó en Estados Unidos y que está comenzando en todo Occidente, nosotros vamos a contramano de todos en Argentina. Entonces, tenemos un riesgo de que la matriz productiva... La matriz productiva tiene que cambiar porque la tecnología, la inteligencia artificial, como recién estábamos hablando, está reemplazando ciertos trabajos anteriores. Esto evoluciona permanentemente. Pero acá, liberar el mercado para que entren insumos mucho más baratos nos va a romper la matriz productiva de la Argentina. Si vos querés hacer y cambiar la matriz productiva, el Estado no puede estar ausente. Porque en esa transición vos tenés que ayudar a la gente a que transite, justamente, valga la redundancia, ese camino de un lugar a otro. Y además ofrecer garantías y seguridades jurídicas para que haya inversión, para que haya alternativa a esa gente que queda afuera. Ahora, no hay ninguna de estas dos cosas. Fíjense que las empresas de Argentina, de otros países, los que invertían de otros países se están yendo, que las empresas las compran los mismos argentinos, porque no hay confianza en este país. La palabra es confianza, y la palabra confianza se logra en un país desarrollado a través de instituciones, no de héroes. Porque el héroe siempre te deja alguna duda hacia dónde va a ir o hacia dónde va a arrancar. Anoche nos dejó mucha duda. Digo, pero es preferible que eso se plasme. Preferible no, es así cualquier país del mundo, en reglas, que esas normas y esas reglas queden talladas, ancladas y que sirvan para dar previsibilidad a quien tiene que invertir. Este tránsito de de unas determinadas empresas a otras con mejor tecnología, con avances hoy que estamos viviendo en esta revolución digital, que hay que hacerlo, a invertir en empresas nuevas para que tenga alternativa a esa gente, no puede ser con el Estado ausente. Tania, Emilio, los escucho y pienso qué desafío que tienen por delante de superar esa polarización en la que está marcada la política argentina de hace muchos años. Por un lado el oficialismo nacional y por otro lado el peronismo, que en septiembre, el 7 de septiembre, tuvo un impulso muy fuerte. ¿Cómo superar esa polarización y no ser una avenida del medio más, como ya
ha tenido la política argentina. Yo el tema de la Avenida del Medio, voy a insistir con la Avenida del Medio y va a haber una más. No voy a cambiar en mi convicción de que es en el centro, con matices, de centro a la derecha, de centro a la izquierda, depende del contexto y el momento, hay que ser pragmático en ese lugar, pero hay que estar en el centro. El centro es lo más complejo, porque en el centro es donde están todas las partes. Y en el centro, y estar en este lugar, hay que tener huevos en este contexto, porque es el lugar donde vos haces un esfuerzo para entender al otro. ¿Por qué el otro es distinto? ¿Por qué el otro piensa distinto? ¿Por qué tiene una ideología distinta? ¿Y por qué el otro no te puede aportar algo distinto y que quizás sea mejor de lo que vos estás pensando? Eso es mucho más complejo. Eso tiene que ver con la maduración del ser humano. Es mucho más fácil ser fanático. Lo hacemos con el fútbol. Vos mirás un partido de fútbol y ni te das cuenta si un jugador rival jugó bien, porque vos estás mirando solamente a los tuyos. Entonces, así es simple, pero así no es la vida. Eso lo podemos hacer con un partido de fútbol. Con la política menos, porque es lo que refleja el encuentro del colectivo, el encuentro de todos. Entonces, en todos somos distintos, en todos hay matices, pero todos se tienen que encontrar en un lugar. Eso es la política, es la síntesis de eso. Pero para hacer política tenés que entender la complejidad de esto. ¿Qué pasa en este mundo con tantas incertidumbres, con tantas cosas, con tan pocas cosas sólidas? Hoy los chicos no tienen referencias, ni religiosas, ni institucionales. Es un mundo líquido, como dice Bauman, con una gran dispersión por la cantidad de información. A ese mundo con tantas incertidumbres, especialmente los pibes, que fue la génesis de los Milei, la apelación a la emoción negativa tiene más rédito político que la apelación a las emociones positivas. Entonces, si en este programa yo comienzo a insultarte a vos o empiezo a hablar con insultos de mi adversario político, seguramente te mejoraré el rating. Seguramente, si dejo de hablar de esta manera, y seguramente voy a tener más votos porque voy a generar una tensión. Ahora, lo que también voy a lograr es que la sociedad esté más atomizada, más fragmentada, y que la política tenga menos diálogo, porque voy a un lugar que es muy difícil después volver. Esto está pasando a nivel mundial, agravado en nuestro país por la polarización que vos acabás de describir. Entonces, señores de San Nicolás, si llevamos 20 años con esta polarización improductiva, es hora de pensar una alternativa distinta. Nosotros no nos vamos a mover de este lugar, somos de diálogo, somos de consenso. Si vas y mirás los países del mundo, los premios Nobel de Economía, Acemoglu, el premio Nobel del año pasado, habla de instituciones, no habla de otra cosa, y también es economista, y ese sí tiene un premio Nobel, ¿no? Como Scioli, que dijo que a los 3 meses había que entregarle un premio Nobel de Economía a Milei. No, eso se genera con mucho esfuerzo. Acemoglu está diciendo que los países, que tiene un libro, ¿Por qué no fracasan los países? Bueno, ese libro lo recomiendo, ese es anterior, ahora tiene uno nuevo, es premio Nobel de Economía, y dice que se sale con instituciones sólidas. Entonces, es más aburrido hablar de las instituciones, es más difícil deliberar, es más difícil dialogar y es mucho más fácil polarizar. Electoralmente, mucho más aún. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo y caminando la provincia de Buenos Aires, y nos cuesta generar la atención desarrollando intelectualmente, no con la verdad revelada, pero haciendo un desarrollo de nuestra posición. Es mucho más fácil venir a San Nicolás y decir que todos, el resto son... Hoy tenemos el nuevo populismo, un populismo paranoico. Es decir, todos son responsables de lo que me están pasando. Lo escuchan a Milei, pasó de un populismo de destruir a todos, ahora todos lo quieren destruir a él. Es decir, pero es populismo una cosa o la otra. La situación es mucho más compleja que estar echándole la culpa a toda la sociedad por los males que hoy tenemos. Bueno, eso me refería un poco con el desafío que tienen por delante. Sí, ¿querías decir algo, Sí, Dania? porque yo creo que más que un desafío es una responsabilidad.
Mira, cuando, por ejemplo, parte del radicalismo, acá nos acompaña Julio Pascualín, que es de San Nicolás, que también integra esta lista a candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas, decidimos conformar junto a Maxi Puyaro, junto a espacios del PRO, junto a espacios del peronismo, este espacio de Provincias Unidas. Lo hicimos con la responsabilidad de que no podemos estar pendularmente sometiendo a la sociedad argentina a los extremos, que tenemos que generar una alternativa política. Y un poco la estrategia es esta, es decir, bueno, vamos a discutir de cara al 26 de octubre la posibilidad de seguir teniendo en el Congreso voces que dialoguen, voces que eviten el péndulo, voces que acompañen lo que está bien y que rechacen lo que está mal y lo hagan con la convicción en la que se han movido siempre. Y de cara al 2027 tener una alternativa electoral, porque lo de atrás no puede volver. Pero esto de hoy tampoco nos gusta y esto de hoy tampoco nos lleva a ningún lado. Hoy Andrés en el Parque Industrial nos contaba la situación de la empresa. La historia de Andrés es la historia de miles de pymes a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. Cuando nos quedemos sin esas pymes, le vamos a ir a llorar a Gardel, porque no va a haber quien dé trabajo en la Argentina. Y nosotros tenemos que tener la responsabilidad, nosotros desde la política, los líderes sociales, los líderes económicos, ustedes desde los medios de comunicación, la responsabilidad de poder construir una alternativa. Ahora, en eso hay algo clave que se va a dar a partir del 26 de octubre, que es en esto del diálogo y ver cómo se encamina la Argentina a futuro, que es el proyecto de las modificaciones, esas tan ansiadas modificaciones que se tiene que hacer según el gobierno nacional, que muchos se embanderan y dicen, bueno, no, pero acá la industria o el modo de trabajo, de tomar trabajo, tiene que ver con el cambio de, el proyecto de cambio de lo provisional, la reforma laboral, las tres fundamentales. Sí. ¿Qué va a pasar a partir de eso en el caso de que al gobierno nacional le vaya bien o le vaya mal? Hoy por hoy, si bien no se puede creer en encuestas porque muchas encuestas pifian al final, terminan errando el gol abajo del arco, la realidad es que el gobierno nacional no estaría sumando votos como para poder ir de lleno con esas modificaciones. ¿Qué va a pasar en un futuro con eso? Ahora te dejo, Emilio, que vas a hacer un análisis más profundo, lo mío es más emocional. No las va a poder hacer, ni yéndole bien ni yéndole mal. Porque ese tipo de reformas necesitan acuerdos. Porque ese tipo de reformas necesita que te sientes con los empresarios, que te sientes con los sindicatos, que te sientes con los líderes sociales, con los líderes políticos. Ese tipo de reformas necesitan acuerdos. Si vos vas a querer hacerlas cantando Dame Fuego arriba de un escenario, te doy la mala noticia, no va a salir nada de todo eso. No va a salir nada de todo eso y a lo único que nos encaminamos es a una frustración aún más profunda como sociedad. Porque está claro que son temas que hay que discutir, porque está claro que hay temas que ya se han resuelto. ¿Ustedes creen que el desarrollo de Brasil es porque juegan bien al fútbol? No, porque hicieron una reforma tributaria donde pusieron la posibilidad de recaudación y de carga tributaria en las provincias y dejaron al Estado Nacional con una coparticipación inversa. Y esto es lo que hay que discutir en la Argentina. No es tan difícil, no es tan complicado. Ahora, hay que discutirlo y poder encontrar la mejor alternativa, porque hay que empezar a jugar con canchas niveladas. Las canchas no se juegan inclinadas para un lado o para el otro. Entonces digo, si nosotros no logramos jugar con canchas niveladas, la mala noticia es que le vaya bien o le vaya mal, no va a haber ninguna reforma estructural que se pueda llevar adelante. Yo tengo una dualidad que a ver si me ayudan a resolver, porque se habla mucho del desencanto de la sociedad con la política. De hecho, Milei sería un emergente de ese desencanto, la poca participación en las elecciones en distintas jurisdicciones también sería una muestra de ese desencanto, pero a la vez yo veo una sociedad que está todo el tiempo discutiendo cuestiones de política. Lo veo en mi familia, lo veo en mis amigos, lo veo en pequeñas reuniones. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que ustedes perciben? Ahí primero voy a agregar a lo de Daña, al escepticismo de Daña, y con razón y bien justificado. Por el otro lado, te agrego un optimismo en el sentido de que nosotros estamos convencidos que esas reformas estructurales hay que hacerlas. Uh-huh. No sería complicado para el gobierno si cambia de actitud. Sería muy fácil solamente consultar cómo la ves, integrar a los bloques que son por naturaleza sus aliados políticos y no destruir permanentemente esos lazos. Ustedes lo han visto, hasta Macri, fueron por Macri en la ciudad de Buenos Aires, quien era el que le daba ese matiz de seriedad. Con esa actitud y con la de anoche,
lamentablemente, porque es una gran oportunidad, al país le tengo que decir, y en este caso a San Nicolás, que va a ser difícil, pero depende más del presidente de la Nación que de la alternativa. Luego, sobre la desafección ciudadana a la hora de votar, tiene muchas razones. Todo el mundo habla de política, es más, demasiado, y hay más ruido que música. Y esto tiene que ver con muchas cosas. La desafección es a nivel mundial, no es en Argentina. Y creo que lo que está en discusión de fondo, y no sé cómo se va a desarrollar, yo quizás no lo vean mis hijos, es la discusión de temas más de fondo, de el sistema republicano como lo conocemos desde la Revolución Francesa, porque nosotros nos fastidiamos en cuanto a los tiempos con el microondas que tarda 30 segundos y lo abrimos antes. Es decir, doy un ejemplo, pero eso nos pasa. Hoy estamos todos acelerados con los tiempos. Cambiaron la velocidad, el concepto de tiempo, la aceleración es permanente. Y las instituciones que son reflexivas, que son deliberativas y que son lentas, hoy con la velocidad y la ansiedad que tiene la juventud, producto de las redes sociales, las respuestas para ellos no son acorde a los tiempos que están necesitando. Hoy hay un gran problema de ansiedad, de depresión, que tiene que ver con el resultado y el éxito fácil, rápido. A los chicos esto les genera una gran confusión, porque a nosotros nos criaron que teníamos que hacer determinados esfuerzos para llegar al objetivo. Hoy vos estás viendo en las redes una edición y una identidad en el avatar totalmente exitosa, sin que te muestren el proceso para llegar a ese objetivo. Entonces, vos terminás confundiendo tu propia identidad de la realidad con lo artificial de lo que ves en las redes. Y cuando la realidad se aleja del Caribe, cuando la realidad se aleja del auto espectacular, las propias fiestas de cumpleaños te sacan todas selfies y todas cosas que parecía, vos tenés ganas de estar en esa fiesta. Pero detrás de esa fiesta hay chicos que tienen problemas, hay chicos que toman pastillas, hay chicos que se drogan, hay chicos que no tienen trabajo, pero todo lo que vemos y todo lo que vende es dopamina. Es decir, lo que hace la red es buscar que nosotros estemos el mayor tiempo posible scrollando, permaneciendo. Entonces, apelan y estimulan hormonalmente, porque está estudiado en la neurociencia, que te alteren hormonalmente y que vos quieras seguir estando en ese lugar. Esa recompensa infinita que vos estás buscando como si fuera un tragamoneda, como es Instagram o cualquiera de estas redes sociales. Bueno, eso lo que hace es tener una sociedad ansiosa que el sistema actual no genera las respuestas acorde a esa demanda. Y hoy estamos en una crisis que va a ser muy complicado para nosotros hoy darle respuesta a la juventud. Entonces aparece un personaje reaccionario como el que tenemos hoy y es muy atractivo en la rebeldía frente a lo que estamos viviendo. Entonces es un tema mucho más profundo. Cuesta mucho encontrarle hoy una salida. Hay muchos libros, hoy estuvo Dean Polieste, ¿cómo es? El mago de Kremlin, estuvo en estos días en Argentina, que tiene hoy un libro, Los Depredadores, que está muy bueno también, que hablan justamente de esta situación que está viviendo a nivel mundial nuestro sistema. Y por otro lado tenés Oriente, que te dice, nosotros tenemos un sistema donde no hay libertad, donde el Estado maneja absolutamente todo, pero hay previsibilidad. Porque acá nosotros decimos lo que va a pasar dentro de acá 15 años y toda la gente está tranquilo porque se maneja de acuerdo a las directrices que manda un gobierno a nivel nacional. Entonces, esta discusión filosófica entre Oriente y Occidente existe hoy en el mundo y nosotros estamos transitando en Occidente estas dificultades. Me meto un poco en el terreno de las cuestiones económicas y con lo último que se supo a partir de este arreglo con Estados Unidos, del famoso swap, de qué es lo que va a pasar con el riesgo país que baja, automáticamente sale la noticia y que después vuelve a aumentar cuando hay temores de ciertas palabras que utiliza el presidente de la Nación al referirse al pago de deuda, que es la campaña en contra que está recibiendo, ahora lo de Spert y demás. ¿Qué pasa con Caputo en Estados Unidos pidiendo dinero
a lo loco, digamos, tratando de salvar alguna situación. Y de cara a los pagos que tiene la Argentina el año que viene, ¿cómo nos dejan económicamente, financieramente hablando en el país? Y cada vez más deuda, más deuda. El mejor ministro de Economía de la historia falló nuevo. No lo es. Es decir, Claro. lo que evidencia eso, que las grandilocuencias en las apreciaciones sobre sus ministros no era tan así. Todos somos normales, no hay genios en el mundo, hay esfuerzo, hay honestidad, capacidad para un rubro, en este caso tan importante con la economía, pero lo que evidencia lo que está haciendo Toto Caputo es un salvataje de cualquier manera para una situación muy crítica en Argentina. Lo salvaron hace 4 o 5 días de pegarse contra el tapial cuando Trump los recibió en Estados Unidos. ¿Cuáles son las condiciones? Nosotros no lo sabemos, no tenemos la letra chica. Pero bueno, es evidente que el plan económico, que parecía el único en el mundo, no fue tan así. Hoy tuvieron que ir a pedir préstamo a Estados Unidos. Lo que sí me gustaría, que si ese préstamo alivia, que temple los espíritus, que dé tranquilidad, que demos paso al escrutinio de la razón frente a la pasión y empecemos a ver estas cosas que acabamos de ver en San Nicolás y en toda la provincia, que las pequeñas y medianas empresas están con problemas, que hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, que la apertura indiscriminada hace mucho daño si ese tránsito no es con un orden de parte del Estado. Necesitamos una reacción del presidente. Lo de ayer nos daba vergüenza a todos, porque en esta descripción tenés al ministro de Economía rogando en Estados Unidos que nos presten dinero porque fallamos, porque nos equivocamos, y por el otro lado lo ves al presidente de la Nación haciendo un recital para sus fans. Es muy complicado lo que vimos ayer en imágenes en la pantalla. A mí me gustaría que, si esto produce un alivio, que vuelva a llamar a la oposición, una oposición constructiva. Esto que dijo Daña, el escepticismo es real, pero también le quiero dar una parte optimista. Nosotros, por lo menos nosotros, seguramente el kirchnerismo no, nosotros estamos para apoyar las reformas estructurales que necesita Argentina. Necesitamos de un presidente de la Nación y un gabinete acorde para llegar a ese objetivo. En eso, Guillermo Francos en algún momento dijo, todas las decisiones y todo el trabajo que se está haciendo en la macro no impactan en el bolsillo de la gente, no se ve en la micro, no se ve en lo chiquito, en lo cotidiano de la gente. ¿Qué pasa con inflación? ¿Qué pasa cuando uno habla con gente en la calle o con vecinos o se encuentra en el comercio del barrio y los aumentos son tan grandes que la gente empieza a desconfiar, como en algún momento ya se desconfió del INDEC, de los números que se arrojan? Es que el primer síntoma de desconfianza es el sentido común. Cuando la mitad de las familias de la Argentina no llegan a fin de mes es porque el plan económico ya falló. O sea, no hay un plan económico para la macro escindido de un plan económico para la micro. O sea, la realidad es que la economía es una sola, que tiene distintas variables y que vos tenés que tratar de que todas esas variables entren en la misma maqueta. Este gobierno, desde que arrancó, armó una maqueta sin personas. ¿Vieron como las que hacíamos en la escuela primaria? Que nos ponían a hacer un montón de cajas y vos venías con el autito de plástico de la playa, lo ponías en el medio, explotaba la maqueta, te había quedado todo fuera de escala. Y esto es lo que pasó en la Argentina. O sea, armaron una maqueta y dijeron, no, la gente me molesta, correla, sacala de la maqueta, después vemos cómo la entramos. Cuando la quisiste entrar, esa gente ya se había comido los ahorros, había perdido poder adquisitivo en su salario. Entonces la inflación, la baja de la inflación hoy dejó de ser una preocupación para que la preocupación sea como llegó a fin de mes. Sumado a los que se quedan sin laburo, sumado a los que funden sus pequeños negocios. Digamos, nosotros teníamos un nivel de consumo producto de que había mucho dinero circulante, ¿no? El famoso crocante de la última etapa del 2023. Entonces la gente consume. El plan platita. La gente consume porque nadie quiere quedarse con un peso en el bolsillo porque mañana no vale nada. Ahora no está ese consumo porque no hay un peso en el bolsillo, valga o no valga. Entonces el problema son esos desequilibrios. Entonces cuando te preguntan, bueno, ¿y el riesgo país? Y el riesgo país, mira, y el riesgo país es el índice de confianza. El riesgo país es índice de confianza. Vos le prestás a un amigo que ya la fundió toda, no, bueno, y esto es lo que pasa. Si además ese amigo el sábado lo cosás en el boliche totalmente volado, menos le prestás. Bueno, y esto funciona así, esto es lo que nos está pasando. Por eso la inversión no muy viene. Bien. Qué buen ejemplo. Sentido común. Todos fueron buenos ejemplos, muy bien. Qué buen ejemplo.
ejemplo. No puedo dejar pasar igual esta situación porque se me viene automáticamente a la cabeza y porque uno siempre está buscando nombres y está buscando qué es lo que va a pasar en un futuro. Y hablaste de 2027. Y hablaste de las provincias y esos referentes que se van buscando y esas alianzas y esos lazos que se van tejiendo. ¿Hay nombre? No. No, nombre no hay. Sí hay un Pero te lo tengo que montón. preguntar, perdón. Pero está muy bien, no, está bárbaro. Mira, hay un montón de referentes y de gobernadores que están dispuestos a hacer el esfuerzo de, como decía Emilio, el desafío de escuchar al otro y de entender al que piensa distinto. Entonces ahí tenés a Yarlora, que viene del peronismo, a Puyaro, que viene del radicalismo, a Frigerio, que viene del PRO, por nombrarte tres. Me quedan afuera un montón y seguramente soy injusta con alguno. Pero te digo honestamente, Nacho Torres, digamos, Cornejo, Valdés, el de Jujuy, Sadir, digamos, son gobernadores que gestionan, que llevan adelante sus provincias, que lo hacen con la gente adentro de sus provincias y que han logrado en muchos de esos casos hacerse cargo de aquellas cosas que el gobierno nacional abandonó. Entonces digo, me parece que hay que mirar con atención ese espacio, acompañarlo como estamos haciendo con Florencio, con Margarita, con Emilio, con Julio Pascualín, acompañar desde la provincia de Buenos Aires esa construcción de alternativa y plantarnos esa estrategia de cara al 2027. Bueno, para que haya nombre va a ser importante, se me ocurre, no sé qué piensan ustedes, que vuelvan las PASO. Muy bien, me la sacaste, iba a decir. Muy bien, es la parte donde él dice, para agregar a lo que dijo Dania. Ya está, Estamos, muy bien. No, está bien, justamente, tiene que haber pasos porque es mucho más horizontal, como no hay un líder hoy o un candidato definido, se tiene que definir y se va a legitimar con las primarias y eso le va a dar justamente potencia para ser un candidato a presidente de la Nación en el año 2027. Estamos trabajando, sobran potenciales candidatos, esto es bueno, no hay ninguno que hoy sobresalga sobre otro. Es muy horizontal, pero es bueno que hay muchos de los actores que están en este espacio político que han sido gobernadores o que son gobernadores, que han tenido trascendencia en su trayectoria política o privada. Así que eso es lo que sobra. Lo que no hay es un líder hoy, y gracias a Dios, porque esto de estar votando Mesías cada 4 años no nos ha dado resultado. Así que seguramente generaremos un volumen político a través de una primaria y esperemos que generemos también una coalición de gobierno con filos peronistas, con filos pro, con filos radicales y que sea una coalición de gobierno y nos saque de esta polarización improductiva, como me gusta calificarla, que hace muchos años nos tiene este país en tensión y con políticas públicas nefastas. Hablaban hace un momento y suscribo de la vergüenza que dio anoche ver a un presidente arriba de un... Riesgo país, dio. Riesgo país, también. Eso da riesgo país. Eso da riesgo país, claro. A mí también me genera muchas veces vergüenza ver el debate en el Congreso de la Nación. Sí, a nosotros. Quería preguntarles. No, es imposible entrar en el debate. Vos ingresás al recinto y no, es muy raro todo, porque empieza el debate dentro de su propio bloque de los libertarios. Y es un debate de LAM. Está tapándose, tirándose. Claro, entonces se dicen prefiero cosas. cantando y no debatiendo. Claro, de corista estaba bien. Claro, de corista anoche, pero está bien, se filman entre ellos con el celular. ¿Y qué querés que te diga? Te tengo que lo que vos pensás es lo que pensamos nosotros. La única diferencia es que lo vemos en vivo. Es como si fueras al programa de LAM y ves a, ¿cómo es? Janina Latorre, es la única diferencia. Es muy difícil ingresar en ese debate, porque es un debate muy interno de ellos, más de vedette que parlamentario, pero bueno, ahora colocan de vuelta el mismo perfil, es decir, la candidata de la provincia de Buenos Aires que quizás reemplaza a Esper es una candidata de Brigada Cola. Eso como queda, perdón, porque va bueno, al final, finalmente por cuestión de cupo, ¿va a Santilli primero o no? Mira, la lógica no, la lógica del cupo es cuando vos ingresás de diputado nacional, alguien de un hombre o una mujer. Si ese hombre o mujer falleciera, renunciara o se fuera de la Cámara de Diputados, lo reemplaza alguien del mismo género. En la lista, vos lo que tenés que respetar es intercalar un varón y una mujer. Pero si se corre la lista, eso sigue respetándose. Sigue igual. Es decir, se corre la lista y quedaría, no sé cómo es Karen,
Sí, no me acuerdo el apellido. Quedaría como primero. Pero esto es lo más importante, señores de San Nicolás. Están impresas las boletas. 15.000 millones de pesos de los argentinos con las boletas impresas. No se puede volver a imprimir. Porque si mañana el factor ahora fue porque hay una denuncia o porque no vieron que Esper tenía estos antecedentes. Ahora mañana aparece el Partido Socialista. Y dice, Nicolás del Caño no está bien, se deprimió y no quiere ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Acá está la renuncia. Por favor, imprimamos de vuelta. Una locura. Una locura total. Pero ¿por qué vamos a imprimir a un espacio político que tiene dificultades por alguien que tiene un lazo muy un candidato claro? flojo de papeles. Sí, está flojo de papeles. Sí. Pero ¿por qué nosotros los contribuyentes, ustedes, por qué le tenemos que pagar nosotros las boletas de vuelta? Sí, obvio. Al menos papeles verdes no estaba complicado, pero digo, bueno, el 15.000 millones ¿paga el partido? El contribuyente. Antes, cuando no era boleta única, lo pagaba el partido político. Entonces, vos reemplazabas al candidato. Y te diría, nosotros nos tocó con Fernando Niembro en Juntos por el Cambio, pero fue antes de oficializar la boleta, siquiera. Tiempo. Pero lo hizo el partido político, tuvo que poner de vuelta el dinero de una boleta que, acuérdense que la anterior era como un papel de diario, la boleta más, el papel más barato. Este papel es el más caro, doble faz. Color, claro. 15.000 millones, tengan en cuenta, 15.000 millones que tendríamos que volver a pagar usted. El que me está escuchando va a pagar de vuelta porque un candidato está flojo de papeles. Entonces, esto puede ser un sistema que si lo dejamos como antecedentes, mañana pone un candidato, ve que no mide y viene y se presenta y dice, me enfermé, renuncio. Me impriman de nuevo. Impriman de nuevo, nosotros, 15.000 palos de vuelta. Es decir, es imposible que esto pueda ocurrir. Y en un gobierno que dice que no hay plata de nuevo para jubilados, no hay no, en lo mismo, en la misma línea. En la misma línea. Hablaron... mira, perdón, ¿está apagado? ¿Está abierto? Ahí está. Ahí va. Quería preguntar, porque escuché una cosa que me pareció muy interesante, que es que siempre es más fácil capitalizar una emoción negativa. ¿Cómo se hace para salir de ese esquema de odio? Porque aparte, a no ser que haya un milagro, ya no creo que remonte el gobierno, entonces va a haber que trabajar de vuelta sobre una sociedad que va a estar fragmentada. ¿Y cómo se traza ese camino al diálogo serio de vuelta en la política? Es muy complejo. A mí me cuesta muchas cosas. Me cuesta hablar en 40 segundos para el TikTok y esas cosas que hay nuevas hoy. Yo ya me siento que me está desplazando rápidamente. Yo hasta 2 minutos te presto atención. Por eso te digo, yo tengo que generar que en 5 segundos, creo que los primeros 5 minutos tengo que generar una atención. El famoso gancho. Y después gancho y qué sé yo. Bueno, es todo un sistema que, a ver, si le agregamos a eso algo más grave. Los dueños de las plataformas digitales están siendo dueños de la democracia en Occidente. Porque los dueños de las plataformas digitales y los consultores, hoy me está ocurriendo algo espantoso, los consultores sin ningún tipo de experiencia están comenzando a conducir la política, porque el consultor tiene más información que el político. Y hoy condiciona el quehacer y el ejercicio político. Ahora, el problema del consultor cuando se encuentra con un resultado exitoso y tiene que administrar el Estado, después de haber manipulado la opinión pública. ¿Cuál es el problema de Occidente? Que la opinión pública es muy fácil de manipular. Porque yo sé más, si soy dueño de la plataforma, tengo una base de datos, sé más de vos que tu propia familia, porque sé tus preferencias, tu deseo, tu equipo de fútbol, qué cosas, sé más psicológicamente de vos que tu propio psicólogo. ¿Yo qué hago? Te voy estratificando y te voy poniendo en alguna de las tribunas con la inteligencia artificial y el algoritmo. ¿Y qué hago? Comienzo a mandarte mensajes de las cosas que vos querés escuchar. Y vos te vas formando una realidad virtual que no tiene que ver con, es medio contradictorio, con la realidad, con la real. No hay realidad virtual. Está mal dicha esa palabra. Pero la virtualidad con la realidad. Vos comenzás a confundir los dos escenarios. Y en la virtualidad
te empezás a rodear de la gente que piensa igual o parecido a vos, porque el que no piensa parecido a vos lo descartás y lo ignorás. Claro, porque te encierra el algoritmo aparte. Entonces yo tengo un algoritmo, Departamento Ejecutivo. Bueno, esto es lo que está pensando, y vos que empezás a creer que la realidad es esa virtual, que no es la verdad. Después te encontrás con la verdad y te encontrás que no... Con un recital. Te encontrás con el recital. El avatar termina siendo eso, pero vos votaste un avatar. Hoy, a ver, el otro día me contaba un productor de televisión que ya los actores dentro de 10 años, 5 años no van a ser necesarios, que te van a poner en una habitación durante una semana con 250 cámaras, te filman a cualquiera, una persona cualquiera que lo eligen por una cuestión estética para una película. Y luego con la inteligencia artificial hacen de esa persona un actor. Claro. Y se convierte el protagonista y hoy ya la escenografía no la necesitas usar. En 5 años no vas a necesitar los actores. Imagínense en la política. Yo puedo poner hoy un avatar y convertirlo en presidente de la nación. Bueno, después el problema es que esa persona tiene que tomar decisiones nada menos que nos involucra, en este caso, a todos los argentinos. El fin de largo, miren la serie El Refugio Atómico. Que grafica en 8 capítulos específicamente lo que acaba de contar Emilio, de un mundo paralelo. Es un problema. Yo no sé cómo decirte cómo terminar con la polarización negativa. No sé, porque no llamo la atención diciendo esto que estoy diciendo, pero si insulto seguramente ustedes lo sacan hoy en un portal acá y mañana aparezco en los portales nacionales. Pero bueno, no es mi estilo. Hay otro documental muy bueno en Netflix que es Redes, o algo así se llama, que es muy bueno, que habla exactamente de lo mismo. También. Lo que sí es real es que tienen agenda y que hace una hora que estamos hablando no queremos robarle más tiempo. En realidad sabemos que tienen mucho más por hacer. ¿Cómo sigue esta agenda? Y ya vamos cerrando. Bueno, ahora nos vamos a encontrar con referentes de políticos locales y de la sección electoral, de la segunda sección electoral, y después nos vamos a Pergamino con una serie de reuniones y nos esperan jóvenes y emprendedores que tienen ganas de contarnos el lado B. No todo es la pyme, no todo son las pequeñas y medianas industrias, sino cómo hace un joven, cómo hace uno que recién comienza para hacer su emprendimiento, para montar su empresa, y cómo les está yendo en esta realidad. ¿Puedo pasar un gancho de TikTok? Un chivo. Un chivo. No quiero decir chivo porque lo digo con tanta sinceridad. Ajá. Lo digo en todos lados. Bien. Y lo voy a decir acá, obviamente, con más razón. San Nicolás tiene el mejor intendente de la Argentina. Y lo digo conociendo muchísimo este país, de punta a punta. Fui intendente municipal, soy un admirador de ese lugar, porque es un lugar donde vos le cambiás realmente la vida a la gente, al vecino. Es tangible la transformación. Los otros lugares, diputados, lo que vos quieras, hasta el propio presidente de la Nación se aleja, es mucho más abstracto las decisiones, si bien los ejecutivos son más cercanos a la gente que los legislativos, pero el intendente municipal, un municipio, cuando uno vaya a Buenos Aires y empiece a ver todos los municipios sobre la ribera, y se va a dar cuenta que tiene un intendente municipal excepcional. San Nicolás tiene el mejor intendente municipal de la Argentina. El cambio es sustancial, la administración es modelo y yo estoy orgulloso y no soy amigo, sí soy bastante conocido, era más amigo del padre, pero lo que han hecho los chicos es, la verdad, para sacarse el sombrero. Y los municipios donde no tienen intendentes o no tienen ese siglo virtuoso, se nota mucho con respecto a los vecinos, el atraso. Yo creo que San Nicolás hoy tiene un intendente de lujo. Perdón, me la dejás picando. ¿Qué pasa con Hechos, con esta propuesta, con las elecciones anteriores? Te iba a decir, teléfono para Manuel y Santiago. Teléfono para Manuel y Santiago, los estamos esperando en Provincias Unidas. Sí, lo estamos, obviamente, para mí sería buenísimo. Sí, sería buenísimo compartir un espacio político, pero tampoco estoy en condiciones de presionar. Son personas que dieron un primer paso, tuvieron una actitud de mucho coraje, porque hay que enfrentar una polarización como la que estamos teniendo nosotros hoy en la provincia de Buenos Aires. Tiempo al tiempo, yo le doy todo el tiempo del mundo,
pero terminen donde terminen, no voy a cambiar mi apreciación con respecto a su administración en la Municipalidad de San Nicolás. Bueno, más allá de la apreciación, que además coincido con Emilio, respecto de la importancia que tiene para la vida de cada uno de los ciudadanos tener o no un buen intendente, y del trabajo que han hecho los Passaglia en esta ciudad puntualmente, yo creo que efectivamente la muestra de valor que dieron con hechos, que dieron junto con todo el arco político de la segunda, o con gran parte del arco político de la segunda sección electoral, es un paso para la construcción de Provincias Unidas de cara a octubre, pero también de cara al 2027, y aspiro a que todos los buenos nos encontremos en el mismo lugar. Bien, perfecto. Bueno, gracias Dani Tabela, Emilio Monzó, gracias por pasar por el Norte Stream, por el Diario El Norte, y éxitos. Y sí, esto, ¿no? Que es creo que lo que la mayor cantidad de gente piensa o espera, que cuando estén hagan lo mejor posible para que salgamos adelante como argentinos, que más allá de un lado o del otro, creo que todo el mundo quiere lo mismo, que es estar bien y que quiere lo mejor de ustedes. Así es, muchas gracias. Muchas gracias por pasar. No somos un avatar, por lo menos. Hay antecedentes de todos nosotros, de Florencio en su paso por el gobierno nacional, de Daña en la universidad y la defensa que ha hecho de la universidad pública, de Margarita en su trayectoria desde la honestidad, la denuncia a la corrupción. Y de mi parte, consenso, diálogo, he sido intendente municipal, he sido ministro de Agricultura en el conflicto de la 125, poniéndome en el medio de la discusión del gobierno nacional y el sector agropecuario, tratando de generar diálogo. Lo mismo hice la presidencia de la Nación y generando la construcción de Cambiemos. Creo que todos tenemos antecedentes, no hay sorpresa con nosotros, después no se van a arrepentir, no nos van a ver haciendo un recital como el de anoche. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos hasta la 1 del mediodía, quédense con Días Oscuros tenemos todos, dale.